Muy bienvenidos a un nuevo programa de la serie sobre el estudio, el análisis del libro de Efesios. Pretendemos que sea un apoyo en tu vida y en tu lectura de este libro. Acercarnos con una cierta garantía de lo que el autor explicó concretamente al destinatario nos ayudará a hacer una aplicación que sirva para un lector del siglo XXI. Si me permites, empezamos con una oración. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Te agradecemos, Señor, que podamos estar juntos en este momento a través de este medio internacional, mundial. En tu mano, Señor, ponemos el programa. En tu mano, Señor, ponemos nuestro pensamiento. Sabemos que tú estás en medio de nosotros porque lo has dicho. Ojalá, Señor, que cada uno de nosotros abremos nuestro corazón a tu influencia para que podamos recibir la lección de tu parte. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues como os acabo de decir, estamos intentando analizar de manera particular, a través de una lectura sistemática y exegética, el libro de Efesios. Y estamos avanzando en la lectura sección por sección. Y el tema de hoy, el tema 6, lleva por título La buena nueva revelada. ¿Cuál es el antecedente para que aparezca este título? Recordáis que en el capítulo 2, los versículos 14, 15 y 16, era una de las grandes hipótesis del libro, que nos acercaban a un contexto más amplio que el que la propia carta nos da como respuesta a ese proceso de comunicación del cual ya hemos hablado, entre el autor instrumental y el lector real. Y decíamos, seguro que os acordáis, decíamos que si no tenemos todo el contexto sobre el que se desarrolla la carta, será muy difícil entender el contexto semita hebreo de esta carta. ¿Cuáles son los 3 puntos fundamentales en los cuales podemos apoyar el mensaje del tema de hoy? Nos dice el capítulo 2, versículo 14, que de los dos hizo uno solo, es decir, de los gentiles y del pueblo judío, sin despreciar absolutamente a ninguno de los dos. Dios es un Dios de paz, es un Dios de reconciliación a través del Dios encarnado. ¿Y cuál era? ¿Cuál era esa separación? El apóstol nos dice que es la hostilidad, derribando la barrera que dividía a la humanidad, según el contexto judío, en 2 partes exclusivamente. Y aboliendo, después de decir que derribó la barrera divisoria, que era, y como dijimos anteriormente, y que puedes repasar en el capítulo anterior, la tradición oral judía, que interpretaba de una forma muy particular la ley entregada por Dios en el Sinaí, aboliendo en su vida mortal, es decir, en su ministerio, la ley de los minuciosos preceptos. Y con los dos, después de derribar la barrera, la ley oral judía, con los dos creó en sí mismo una humanidad nueva, estableciendo esa paz, que es uno de los términos más importantes que aparecen en todo el libro. Él ha reconciliado con Dios a ambos pueblos por medio de la cruz. Ya sabemos que cualquier lector, pues, avispado y que esté acostumbrado a leer la Biblia, sabe que cuando se menciona la cruz, no se hace hincapié exclusivamente en el elemento de tortura sobre el que murió Jesús, sino como el soporte de esa muerte
y esa resurrección por cada uno de nosotros. El libro, dividido en 16 secciones, ahora sí estamos en condiciones, tras haber recordado cuál es la principal tesis del libro, la buena nueva revelada. Es decir, el siguiente paso que el apóstol da es justificar cómo se vive en esa nueva humanidad, en esa nueva relación que tiene que ver precisamente con que ya no hay barreras, ni por nacimiento, ni por cultura, ni por color de la piel, o el diseño de los ojos, o el idioma que hablamos maternalmente. La buena nueva revelada. El apóstol va a dividir en 3 pequeñas secciones los versículos del 1 al 13, que, como acabamos de ver en la estructura, va avanzando. Primeramente, del capítulo 3, versículo del 1 al 7, nos habla los gentiles. Por eso estamos hablando de la buena nueva revelada. Los gentiles son partícipes de la fe en Cristo Jesús. Eso un hebreo lo entendía perfectamente, un judío no tanto. Y repito, Dios no ha despreciado jamás a ningún pueblo de la tierra. Porque el mensaje eterno tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con lo cual, ese mensaje eterno tiene una verdad presente en la época de los efesios. Y es que tanto gentiles como judíos son partícipes, lo somos, de la fe en Cristo Jesús. No voy a volver a hablar de la preposición. En segundo lugar, es la sabiduría divina la que dio a conocer a Pablo esa unidad de la humanidad. Y en tercer lugar, les recuerda que ser seguidor de Jesús en el primer siglo conllevaba sobre todo persecuciones, dificultades, tanto por los dirigentes de esa tradición oral judía, que incluso empleaban al imperio en contra de ellos. Y el apóstol les dice, no desmayes, no abandones. El Señor sabe lo que está ocurriendo. Comencemos. Dice el texto, por todo lo cual, por todo lo que ha dicho anteriormente, aquello que tiene que ver con un solo pueblo, derribando las barreras de enemistad y las leyes que la sostenían fuera del Pentateuco. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Si habéis leído Daniel y Apocalipsis, os daréis cuenta que Daniel en el capítulo 2 nos hace toda una secuencia a través de aquella estatua de cuánto tiempo viviría el pueblo de Dios como exiliado. El apóstol Pablo y esta iglesia viven en el periodo del exilio de Roma. Pero todavía no había llegado el momento del final. Como para nosotros estamos más cerca, pero aún no ha llegado. Por tanto, el apóstol dice, soy prisionero, estoy encadenado. ¿A favor? Es decir, acercándome a vosotros, los de origen pagano. Ya no tiene que ocuparse tanto de los de origen judío convertidos en hebreos, sino que ahora se va a ocupar para desarrollar la afirmación del título de esta sección, va a desarrollar en qué se basa y cómo se va a aplicar esa unidad universal del ser humano. Dice, sin duda, estáis enterados de la misión que Dios, en su benevolencia, ha tenido a bien confirmarme con respecto a vosotros. Pero sabéis, la palabra confirmación aquí no es solo teniendo en cuenta a los efesios.
sino teniendo en cuenta al propio Pablo. Él tuvo que comprender la misión que Dios tenía para los gentiles para poder transmitirla. Todos conocéis ese axioma. Lo primero que tiene que hacer un maestro para enseñar, el saber. Saber, tener conocimiento de lo que es enseñable. Pues entonces él le dice, ¿estáis enterados de la misión que Dios me ha transmitido a mí hacia vosotros? Y además dice que fue una revelación. Palabra muy parecida, con la cual aparece el capítulo 10 de Daniel y el capítulo 1 de Juan. Descorrer el velo, hacer algo visible que estaba ahí, pero que no se veía. No es filosofía. Pablo no lo aprendió por el razonamiento de su vida, nunca lo hubiese hecho por la tradición de esa ley de los padres. Fue una revelación de Dios, la que me dio a conocer el plan secreto del que os he escrito más arriba brevemente. Pero atención, ¿el plan secreto para quién? Para el gentil, por prohibirle que forme parte del pueblo de Dios, y para el pueblo de Dios de ese momento, es decir, el pueblo judío de ese momento, que también tenían que entender la revelación de Dios con respecto al completo de la humanidad. Leyendo hacia atrás, podéis comprobar cuál es mi comprensión de ese plan secreto realizado en Cristo. Pero lo fue secreto para unos y para otros hasta la resurrección de Jesús. Es verdad que antes en su ministerio se ven pequeños bocetos de cómo trataba a los no judíos, a los gentiles. Por eso les dice, leyéndolo, en lo que ha escrito hasta este momento de la carta, la comprensión que él tiene de ese proyecto de Dios. Seguramente tú y yo, que me estás escuchando, somos gentiles por nacimiento. Pero recuerda, en Cristo somos hebreos por religión. Es decir, religados con Dios a través de la religión de Jesús, a través de la relación de Jesús con el Padre y con la integración completa del mundo en ese proyecto de Dios revelado. Ya no es secreto, lo fue, pero ha dejado de serlo. Se trata, sigue añadiendo, como miráis en el título, los gentiles son partícipes de la relación personal en Cristo. Se trata del plan que Dios tuvo escondido por las generaciones pasadas. Pero porque Dios entendió, y todo lo que Dios hace es perfecto, que su pueblo aún no estaba preparado para eso. A veces. Y eso es algo que tenemos que pensar en nuestra vida. Nuestras ideas preconcebidas limitan el trabajo de Dios en mi vida. Limita el trabajo de Dios en nuestras vidas. Y que ahora, en cambio, ha dado a conocer por medio del Espíritu a los santos apóstoles, pero también vuelve a los profetas. Es decir, está diciendo que la tradición oral no interpretaba de forma completa el lugar de los gentiles en el plan de Dios. Ya estaba anunciado por los profetas y ha sido anunciado verbalmente por los apóstoles. Un plan, el revelado, que consiste en que los paganos compartan la misma herencia. Cuánto me gusta que en esta carta de división y de la unificación en Cristo vuelva a aparecer la palabra herencia. Solo hereda el hijo legítimo. Son miembros
del mismo cuerpo y participan de la misma promesa que ha hecho Cristo Jesús por medio de la nueva forma de entender la alianza, la buena nueva del Evangelio, del que la gracia y el gran poder de Dios me ha constituido siervo. Pablo se encuentra en una encrucijada en su camino que le llevó a conocer mejor a Jesús y que fue el instrumento elegido y él aceptó, ya que Dios no insiste cuando el ser humano no quiere. Dios respeta la decisión humana. La gracia y la gran manifestación de poder de Dios que lo ha constituido como siervo. Ese siervo que está en prisión por la fe. De esta manera, llegamos a la segunda parte. La sabiduría divina dada a conocer. Ya hablamos de la sabiduría. En el capítulo 1 apareció 2 veces. Y mostrar a todos cómo va cumpliéndose el plan secreto. Es decir, se va revelando el plan conforme se va poniendo en funcionamiento, se va poniendo de forma clara. Que desde el principio de los siglos se hallaba escondido en Dios, creador de todas las cosas. El apóstol está diciendo que esa división no fue el proyecto de Dios original, sino desde que se creó el Evangelio eterno, antes de la creación del mundo, antes de la formación del ser humano. Los gentiles, en la mente de Dios, formaban parte de ese pueblo renovado. Así, por medio de la congregación de creyentes, el término que traducimos por iglesia significa literalmente reunión convocada. No tenía entonces el sentido que tiene hoy. Hoy habla de institución, pero el término eclesía griego habla de la convocatoria, de una reunión de creyentes. Nunca habla de un lugar. Así, a través de la congregación de creyentes convocada, los principados y potestades de los cielos tienen ahora conocimiento de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué faltaba en el universo? ¿Qué faltaba? Que los mundos no caídos y los ángeles no revelados no se movieran solamente por lo que veían. Un pueblo que se marcaba exclusivo, sino que ahora ven que el plan eterno de Dios, que solamente pueden conocer conforme se ha ido desarrollando en la historia, los principados y potestades celestiales, todos bajo Dios, todo bajo el control de Dios y del Dios que fue encarnado, ahora tienen el conocimiento de la sabiduría divina. Admirar a Dios es la sabiduría, dirá el libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Y continúa, y apartarse del mal. También es algo que el creyente puede conseguir en su propia vida. Según, y vuelvo a insistir, por eso se da a conocer la sabiduría divina. El proyecto desde la eternidad quiso Dios realizar en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué sabia es la conducta de Dios. Y lo digo con admiración, no porque no lo sepáis. Es sabia. Y sabía que su pueblo, antes de la venida de Jesús, desviaría el concepto de Dios. Gracias a él, y a través de la relación personal y estable como único medio de acercarnos al trono, podemos acercarnos a Dios libre y confiadamente.
podemos. Aquí estás tú también incluido. Aquí estoy yo. Recuerda, gracias al Dios hecho ser humano que resucitó y volvió a ser Dios en toda su dimensión, aunque conservando visiblemente las marcas de su paso por la tierra. Tenemos, como tenían los efesios, tenemos acceso libre a través de esa relación personal y estable con Jesús. No solamente libre, sino también confiada. ¿Qué lecciones más importantes para nuestra reflexión en este día? Y finalmente, el último versículo que el apóstol le pone un punto en el versículo 12, para que nos paremos y entremos en la última de las conclusiones de la sección. No os sintáis, pues, acongojados, tristes, si me veis sufrir por vosotros. Consideradlo más bien como un motivo de gloria. Pablo entendió perfectamente la espera inteligente. Pablo descansa en el recuerdo de Dios de hace siglos. Los efesios también. Y todos aquellos que tú mismo en tu vida y yo mismo en la mía hemos visto pasar al descanso, posiblemente hace muy poquito tiempo. Pablo le dice, estoy feliz de haber establecido una relación personal con Cristo. No os preocupéis por mi sufrimiento. Porque yo, dice Pablo, lo entiendo como un motivo de gloria a Dios. Qué madurez la que Pablo demostró. Para mi vida la quisiera yo siempre. Porque aunque lo procuro, no siempre lo consigo. De esta manera, con esta exhortación final, el apóstol termina esta sección. Y yo me gozo en el testimonio de Pablo. ¿Cuántos motivos tenía él para haber vuelto a la vida que llevaba anterior de poder? ¿Sabéis? Si me dejáis hacer un paréntesis. Me gusta pensar, aunque no tenga que ver con el tema, me gusta pensar cuando el día de la resurrección resucite Pablo y Esteban. Aquel mártir a manos de las decisiones de Pablo. Esteban no conoce el final de la historia. Pablo sí. Pero llegará un momento en que se abracen y que tanto el testimonio de Esteban al morir como el testimonio de Pablo, ¿cuántas personas y vidas han permitido esos dos testimonios llegar a conocer al Cristo verdadero? Yo te invito a que no aparques la Biblia. Simplemente ciérrala en el tema de hoy para abrirla muy pronto con el siguiente tema. El siguiente tema que veremos, intercesión 7 por la comunidad de creyentes 3, 14, 21, que tal vez tengas tiempo de releerlo antes de que podamos emitir el programa. Y no olvides, queremos serte útiles. Si quieres ampliar el tema, si necesitas alguna aclaración en concreto, escríbeme. Escríbenos. Descubriendo la Biblia @gmail.com. Y en cuanto lo recibamos, intentaremos darte una respuesta. Y estoy seguro que con esos temas también nos harás crecer a nosotros. Solamente pretendemos ser unos instrumentos en la mano de Dios para llevar el Evangelio eterno a través de la verdad presente del libro de Efesios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde,
Y no olvides, tenemos una nueva cita muy pronto en el tema número 7. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amén.